¿Qué pasó con los astronautas que se perdieron en el espacio durante 311 días? ¿Qué ocurre cuando el ser humano cruza un límite del que no estaba preparado para regresar igual? Una misión espacial pensada para durar unos meses se convirtió en un encierro de casi un año, flotando en el vacío. Durante décadas, el espacio se nos ha presentado como un entorno extremo, pero controlado. Todo calculado, todo previsto, hasta que una misión rompió esa ilusión. No hubo explosiones ni fallos espectaculares. Los astronautas se perdieron de una forma mucho más inquietante. Quedaron atrapados, lejos de casa, en el silencio del espacio. Durante 311 días. En este video exploraremos qué ocurrió realmente, qué enfrentaron durante ese tiempo interminable y por qué. Incluso después de regresar a la Tierra, algunos aseguran que nunca volvieron del todo. Un viaje que no debía durar tanto. Cuando la misión fue anunciada, nada parecía fuera de lo normal. Un lanzamiento rutinario, una estancia prolongada en órbita, experimentos científicos, mantenimiento, observación de la Tierra desde el vacío. La clase de misión que, en apariencia, ya se había realizado antes. El plan era claro: permanecer en el espacio durante un periodo controlado y regresar según lo previsto. Pero el espacio no respeta los planes humanos. Un problema técnico, aparentemente menor, cambió el curso de la misión. Un sistema que no respondió como debía. Una nave que ya no estaba en condiciones seguras de traerlos de vuelta. De pronto, el regreso dejó de ser una fecha marcada en el calendario y se convirtió en una incógnita. Los días comenzaron a acumularse, uno tras otro, sin saber cuándo terminaría el encierro. 311 días, casi un año completo flotando a cientos de kilómetros sobre la Tierra, viendo pasar continentes, océanos y noches enteras sin poder tocar el suelo. El aislamiento absoluto. Desde afuera, podría parecer soportable. Al fin y al cabo, los astronautas no estaban solos. Compartían la estación. Tenían comunicación con el control en tierra. Rutinas, tareas, horarios estrictos. Pero el aislamiento espacial no se parece a ningún otro. No hay puertas que puedas abrir para salir a tomar aire. No hay horizonte real. No hay sonido ambiente. Solo el zumbido constante de los sistemas, el eco metálico de cada movimiento y la certeza permanente de que, detrás de unos pocos centímetros de metal, solo existe el vacío absoluto. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. El tiempo dejó de sentirse lineal. Los días se confundían. Las noches no tenían significado. El cuerpo no sabía cuándo descansar. La mente comenzaba a jugar trucos sutiles, lapsos de memoria, pensamientos repetitivos, una sensación persistente de estar suspendido, no solo en el espacio, sino en la realidad misma. Y aún así, lo peor no había llegado. Cuando el cuerpo empieza a rendirse, el cuerpo humano no está diseñado para vivir en microgravedad durante tanto tiempo. Al principio, los cambios son sutiles, casi imperceptibles, pero con el paso de los días, el deterioro se vuelve inevitable. Los músculos comienzan a debilitarse, incluso con rutinas diarias de ejercicio. Los huesos pierden densidad, volviéndose frágiles, como si el propio esqueleto olvidara para qué fue creado. La sangre, liberada de la gravedad, se redistribuye de formas extrañas, acumulándose en la parte superior del cuerpo, alterando la presión, la visión, la respiración. Pero más inquietante que los efectos físicos fue algo que apenas apareció en los informes oficiales: cambios en la percepción. Algunos astronautas hablaron, en privado, de una sensación difícil de describir: la impresión de que su cuerpo ya no les pertenecía del todo, como si se hubiese convertido en un objeto flotante más dentro de la estación. Otros confesaron momentos
en los que olvidaban cómo se sentía estar de pie, caminar, sentir el peso del propio cuerpo contra el suelo. El concepto de abajo empezó a desdibujarse. Sin arriba ni abajo, sin peso ni referencia, el cerebro comenzó a reescribir las reglas más básicas de la existencia. Tras cientos de días sin gravedad, no solo el cuerpo se transforma, también lo hace la mente. La memoria corporal se desvanece, la identidad física se diluye. Y en ese entorno silencioso, aislado y antinatural, la mente se convierte en el terreno más frágil de todos. Porque cuando el cuerpo deja de obedecer las leyes de la Tierra, una pregunta empieza a tomar forma en la oscuridad. ¿Sigue siendo humano alguien que ha pasado tanto tiempo sin peso? ¿O se ha convertido en algo distinto? Silencio, miedo y pensamientos prohibidos. Hubo noches, si es que todavía podían llamarse así, en las que el silencio se volvía ensordecedor. La tierra pasaba debajo de ellos como una promesa inalcanzable, azul, viva, distante. En ese punto, el miedo ya no era a morir, era a no volver a ser humano de la misma manera. Algunos astronautas confesaron haber tenido pensamientos que jamás esperaron tener. Una desconexión emocional progresiva, una sensación de desapego incluso hacia sus familias, como si la vida en la Tierra perteneciera a otra persona. Otros describieron momentos inquietantes de lucidez extrema, seguidos de una profunda sensación de vacío, como si el universo, observado durante tanto tiempo, comenzara a devolverles la mirada. Nadie gritaba. Nadie entraba en pánico, todo ocurría en silencio. Y eso lo hacía más perturbador. La Tierra ya no era hogar. Con el paso de los meses, ocurrió algo inesperado. La idea de regresar comenzó a generar ansiedad. La gravedad, que antes era normal, empezó a sentirse como una amenaza. Algunos astronautas admitieron temer el impacto físico del regreso, pero otros hablaban de algo más difícil de explicar: el miedo a encajar nuevamente en la Tierra. Después de 311 días, la Tierra ya no se sentía familiar. Se sentía extraña, pesada, demasiado ruidosa. Habían pasado tanto tiempo observándola desde afuera que ahora parecía un lugar ajeno, como si hubieran cruzado un umbral invisible. El regreso, que no fue un final. Cuando finalmente llegó el momento de volver, el mundo celebró. Titulares, entrevistas, sonrisas para las cámaras. Una misión extrema que había terminado con éxito. Pero el verdadero viaje apenas comenzaba. El regreso fue brutal. La gravedad aplastando cuerpos que ya no la reconocían. Músculos que no respondían. Mareos intensos. Fatiga extrema. Algunos no pudieron caminar sin ayuda durante semanas. Y aún así, lo físico fue lo de menos. Lo más inquietante ocurrió en silencio, lejos de las cámaras. Pesadillas recurrentes. Sensación persistente de no pertenecer. Dificultad para conectar emocionalmente. Algunos astronautas confesaron que, en momentos de quietud, cerraban los ojos y sentían que seguían flotando, que el suelo bajo sus pies no era del todo real, como si una parte de ellos se hubiera quedado allá arriba. ¿Se puede volver del todo? La pregunta que permanece no es técnica ni científica, es humana. ¿Qué ocurre cuando una persona pasa tanto tiempo lejos de su planeta, de su gravedad, de su lugar natural en el universo? Los astronautas regresaron con vida, cumplieron la misión, volvieron a casa. Pero algunos aseguran que el espacio deja marcas invisibles, que hay experiencias que no se procesan del todo, que pasar 311 días suspendido entre la Tierra y la nada cambia algo profundo, algo que no se puede medir ni revertir. Tal vez no se perdieron en el espacio de forma literal. Tal vez se perdieron en algo más difícil de definir,
en una frontera psicológica que aún no comprendemos, el verdadero misterio. Hoy, cuando hablamos de misiones más largas, de viajes a Marte, de años enteros lejos de la Tierra, esta historia adquiere un nuevo peso, porque nos recuerda que el desafío no es solo tecnológico, es mental, es emocional, es existencial. El espacio no necesita destruirte para cambiarte. A veces, solo necesita tiempo. 311 días fueron suficientes para demostrar que el ser humano puede sobrevivir lejos de la Tierra. Pero aún no sabemos si puede hacerlo sin pagar un precio invisible, silencioso, profundo, que tal vez solo se manifieste mucho después, cuando ya es imposible regresar siendo el mismo. El viaje continúa. Hemos llegado al final de esta historia, pero la pregunta sigue flotando. ¿Estamos realmente preparados para pasar tanto tiempo lejos de nuestro hogar sin perder algo esencial? Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en el próximo viaje al lado más inquietante del universo.